Buen día, mi nombre es Amaya Adriano Jesús Emiliano, soy estudiante de Robótica Industrial del grupo 4RV3. Pertenezco a la Escuela de Simas Capozalvo, perteneciente al Instituto Politécnico Nacional. En este video les estaré hablando acerca de lo que es la corriente directa, la corriente alterna, cuál es el funcionamiento de un motor de corriente alterna, qué diferencias existen entre los motores de corriente directa y corriente alterna, qué es la fuerza electromotriz, qué es la fuerza contraelectromotriz y qué elementos contiene una placa de datos de un motor de corriente alterna. ¿Qué es la corriente directa? La corriente directa o corriente continua se refiere al flujo continuo de corriente eléctrica a través de un conductor. Esto entre dos puntos de distinto potencial y carga eléctrica que no cambia de sentido conforme el tiempo. A diferencia de la corriente alterna, en la corriente directa, las cargas eléctricas circulan siempre en la misma dirección. La primera vez que se le dio un uso correcto a la corriente directa fue gracias a Thomas Alva Edison. El inventor y empresario estadounidense estableció la primera empresa eléctrica, propiedad de inversores, en 1882, basando su funcionamiento en la corriente continua. El principio de funcionamiento de los motores de corriente directa o continua se basa en la repulsión que ejercen los polos magnéticos de un imán permanente cuando la ley de Lorentz, es decir, cuando interactúan con los polos magnéticos de un electroimán que se encuentra montado de forma permanente sobre un eje. ¿Qué es la corriente alterna? La corriente alterna es la corriente eléctrica en la que la magnitud y el sentido están variando cíclicamente. La corriente alterna es un tipo de corriente que va cambiando conforme el tiempo avanza, y la variación puede ser en intensidad de corriente o en sentido a intervalos regulares. Asimismo, el voltaje estará variando entre los valores máximos y mínimos de forma cíclica. El voltaje es positivo la mitad del tiempo y negativo la otra mitad del tiempo. La corriente alterna es un tipo de corriente eléctrica en la que la dirección del flujo de electrones va y viene a intervalos regulares o en ciclos. La corriente que fluye por las líneas eléctricas y la electricidad disponible normalmente en las casas o hogares procede de los enchufes localizados en la pared, es decir, procede de corriente alterna. La frecuencia de la corriente alterna es el número de ciclos por segundos de una onda sinusoidal de corriente alterna. Dicho de otra forma, la frecuencia es la velocidad en la que la corriente cambia de sentido por segundo. La frecuencia se mide en Hertz y se toma en cuenta como unidad internacional de medida donde 1, es decir, 1 Hz es igual a un ciclo sobre segundo. ¿Cuál es el funcionamiento de un motor de corriente alterna? Los motores de corriente alterna basan su funcionamiento en la obtención de un campo magnético giratorio. Dentro de este campo giratorio puede existir un electroimán que estará girando a la misma velocidad que el campo. Para este caso se estará hablando de un motor síncrono. El principio de funcionamiento de estos motores se basa en el campo magnético giratorio que se crea a partir de una corriente alterna, trifásica, esto último descubierto por Tesla. Tiempo antes se descubrió que por un conductor por el que circula la corriente eléctrica, se crea alrededor del conductor un campo magnético. Así como ya lo mencionamos, los motores de corriente alterna basan su funcionamiento gracias al electroimán de su interior que al girar estará provocando un campo magnético. Sin embargo, también es posible que dentro del campo magnético haya un bobinado sometido a inducción, por lo que aparecerá una corriente eléctrica y por lo tanto la fuerza de Lorentz. El giro será más lento que el del campo giratorio, motivo por el cual el motor dejará de ser síncrono para convertirse en un motor asíncrono o de inducción. De igual forma que los motores de corriente directa, los motores de corriente alterna están constituidos por una parte fija, denominada estator o inductor, dotado de las bobinas generadoras de campo magnético, y por un rotor o inducido también llamado armadura. Existen diferentes tipos de motores de corriente alterna. Uno de ellos es el motor monofásico síncrono. Este motor es idéntico al de corriente continua, pero con una excitación en serie. Mientras que el motor de corriente alterna, el funcionamiento del motor se basa en el acoplamiento
de campos magnéticos que giran al unísono. Para que se pueda producir este acoplamiento, el rotor tiene unas bobinas unidas a un colector que está formado por delgas en serie con las bobinas del inductor, y un par de escobillas aplican la corriente del rotor. ¿Qué diferencia existe entre los corrientes de corriente directa y los motores de corriente alterna? Entre los motores de corriente directa y motores de corriente alterna existen muchas diferencias, pero algunas de ellas son las siguientes. Los motores de corriente continua trabajan a partir de la aplicación de corriente continua, mientras que los de corriente alterna requieren de la aplicación de una corriente alterna aplicada al inductor. También los motores de corriente continua regulan la velocidad de giro a través de variadores eléctricos de frecuencia, mientras que los motores de corriente alterna aumentan su velocidad con el aumento de la tensión aplicada en la armadura. En los motores de corriente directa, el par motor depende del campo giratorio, mientras que en los motores de corriente alterna, el par motor es proporcional a la corriente del inductor y al flujo magnético del inductor. El par de arranque es más fuerte en el motor de corriente alterna que en el motor de corriente continua. El precio también es una de las diferencias que tienen estos dos, debido a que los motores de corriente continua son más baratos de fabricar que los motores de corriente alterna. Los motores de corriente continua son usados para trabajos de precisión, mientras que los motores de corriente alterna se usan para trabajos ligeros y pesados. ¿Qué es la fuerza electromotriz? La fuerza electromotriz o voltaje inducido es toda causa capaz de mantener una diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito abierto o de producir una corriente eléctrica en un circuito cerrado, y es una característica de cada generador eléctrico. El símbolo de la fuerza electromotriz es una E, o bien se puede abreviar con la palabra Fem, y su unidad de medida es el voltio. Para caracterizar la fuerza de energía potencial se usa el concepto de fuerza electromotriz o FEM. La FEM es una fuente de energía potencial eléctrica que se define como la cantidad de energía eléctrica que entrega la fuente por coulomb de carga positiva. ¿Qué es la fuerza contraelectromotriz? La fuerza contraelectromotriz se define como una característica de los receptores que miden en voltios la energía por unidad de carga que consume el mismo. Se opone al paso de la corriente eléctrica en una inductancia, de esta forma reduciendo, después de unos milisegundos, el consumo de la misma. La fuerza contraelectromotriz obliga a aumentar la tensión aplicada al motor para que se asegure la circulación de corriente en el rotor. La fuerza contraelectromotriz se calcula a partir de la diferencia entre el voltaje suministrado y la pérdida de corriente a través de una resistencia. La fuerza contraelectromotriz se puede identificar como Fcem. ¿Qué elementos contiene la placa de datos de un motor de corriente alterna? La placa de datos de un motor contiene el código del motor, el número de fases, la tensión nominal de operación, el régimen de servicio, la eficacia, el tamaño de la carcasa, el grado de protección, la clase de aislamiento que utiliza, la temperatura de la clase de aislante, su frecuencia del motor, la potencia nominal del motor, la velocidad nominal del motor, es decir, las revoluciones por minuto, la corriente nominal de operación, el factor de potencia, la temperatura ambiente máxima, el factor de servicio, la altitud, el peso del motor, especificaciones del rodamiento delantero, especificaciones del rodamiento trasero, el tipo de cargas de los rodamientos, el diagrama de conexión para tensión nominal y para tensión de arranque, el intervalo de lubricación, certificaciones, la fecha de fabricación del motor, la categoría de par, el número de serie, así como la cantidad de grasa en el rodamiento delantero y rodamiento trasero. Esto sería todo por este video, gracias por su atención.